Hola, hoy es 1 de febrero de 2026, domingo. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The New York Times, y empezamos con una imagen que, la verdad, resume muchas de las tensiones actuales. ¿Cuál? Negociadores rusos y ucranianos sentados a una mesa en Abu Dhabi, con Estados Unidos mediando. Ah, sí. Sobre el papel, claro, buscan la paz, pero la realidad, bueno, como siempre, es mucho más compleja. Y parece que todo se atasca en un único punto, la región de Donetsk. Totalmente. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó el único punto pendiente. No, Sí, pero el Kremlin salió rápido al paso. claro, a matizarlo. Recordando que las garantías de seguridad para Ucrania también están sobre la mesa. Pero vamos, no hay duda de que Donetsk es la madre del cordero. Rusia quiere el control de esos casi 5.500 kilómetros cuadrados que Kiev todavía retiene. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para Putin, Donetsk no es solo un trozo de tierra. No, para nada. Hay un componente casi místico, ¿verdad? Exacto. Es el corazón de su narrativa. Desde 2014, toda la propaganda del Estado ha girado en torno a la liberación del Donbass. Conseguir Donetsk por completo, junto a Lugansk, que ya controlan, le permitiría a Putin vender una victoria total. Sería la culminación de su relato y, a la vez, una forma de silenciar a los ultranacionalistas, que verían cualquier otra cosa como una traición. Y no hay que olvidar el peso de ciudades como Sloviansk. Para nada. La presentan como la cuna de la primavera rusa. Tiene un peso simbólico enorme. Se llegó a hablar de una solución, la llamada fórmula de Anchorage. Sí, la que se discutió entre el presidente de Estados Unidos y Putin. La idea era que Ucrania cediera lo que queda de Donetsk a cambio del fin de la guerra. Suena simple, pero políticamente es una bomba de relojería. Una bomba que el presidente Zelensky no quiso activar, se aferró a la constitución ucraniana. Que prohíbe ceder territorio sin un referéndum. Eso es. Y es que más allá del simbolismo, ceder esa zona es un suicidio estratégico. Es de las áreas más fortificadas del frente. Y controla el canal Siverki-Donetsk-Donbass. Crucial. Quien controla ese canal controla el grifo del agua para la ciudad de Donetsk. Casi nada. Bueno, de un conflicto enquistado pasamos a otro donde la tregua pende literalmente de un hilo. El sábado, el ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos sobre Gaza. Y han sido calificados por las autoridades sanitarias locales como los más mortíferos en semanas. Las cifras hablan de al menos 26 muertos. Incluyendo niños, sí. Israel afirma que los objetivos eran comandantes de Hamás y la yihad islámica. Y que respondían a una violación del alto el fuego. Correcto. Dicen que fue después de que militantes salieran de un túnel en Rafa. Por supuesto, Hamás lo niega y acusa a Israel de romper la tregua. La clásica espiral de acusaciones mutuas. La de siempre. Y todo esto con el paso fronterizo de Rafa a punto de reabrirse, que es un elemento clave del acuerdo de octubre. Clave para que miles de palestinos desplazados puedan volver a casa. Parece un juego muy peligroso de presiones justo en el momento más delicado. Lo es, aunque un funcionario de defensa israelí insiste en que los planes de reapertura siguen en pie. Sí, pero cada incidente como este aumenta la desconfianza y, bueno, pone en peligro todo el proceso. Esta sensación de estar al borde del abismo se vive también en Irán. Durante el fin de semana, una serie de explosiones ha disparado la ansiedad. Y en un país que ya vive pendiente de un posible ataque exterior, pues imagínate. La más grave fue en un edificio de apartamentos en Bandar Abbas. La versión oficial es una fuga de gas, pero, claro, nadie se la cree del todo. En redes sociales corrió como la pólvora el rumor de que había sido un asesinato. Un asesinato selectivo de un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Por parte de Estados Unidos o Israel. Exacto. Lo que demuestra que el estado de ánimo es de paranoia total. La gente ve fantasmas por todas partes. Es que el contexto lo alimenta. Por un lado tienes al presidente de Estados Unidos hablando de una armada masiva en camino a Irán. Y por otro, ambas partes admitiendo que hay conversaciones. Es una esquizofrenia informativa. Un ciudadano en Teherán lo definía perfectamente. La sociedad está esperando la guerra. Vaya. Y esta percepción de un Estados Unidos impredecible y agresivo no solo genera miedo en sus adversarios. No, también una profunda desconfianza entre sus aliados más cercanos. Nos vamos a Copenhague. Allí, veteranos daneses que lucharon codo con los estadounidenses en Afganistán e Irak salieron a la calle a protestar. El detonante fueron unas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Sí, en las que menospreciaba su contribución. Dijo que los aliados se quedaron un poco atrás,
lejos de las líneas del frente. Eso ha tenido que doler, sobre todo viniendo del país que, en proporción, perdió más soldados que ningún otro miembro de la OTAN en Afganistán. Ha dolido y ha reabierto heridas, sí. La protesta terminó en la embajada estadounidense. Dejaron una corona de flores con una cinta muy significativa. Muy significativa, sí. Decía, en eterno respeto por aquellos que lucharon cuando Estados Unidos activó el artículo 5. Es un recordatorio muy potente. Expliquemos esto porque es clave. El artículo 5 es el corazón de la OTAN. La cláusula de defensa colectiva. Un ataque a un miembro es un ataque a todos. Y solo se ha invocado una vez en la historia. Exacto. Tras los atentados del 11 de septiembre. Lo que los veteranos daneses están diciendo es: nosotros respondimos cuando nos necesitaron, estuvimos allí, y ahora no solo nos menosprecian, sino que su líder amenaza con quedarse con Groenlandia. Es una fractura muy profunda. La propia primera ministra danesa ha cuestionado abiertamente si se puede confiar en Estados Unidos como aliado. Y esta tensión que genera la administración estadounidense en el exterior tiene un reflejo quizás aún más convulso en casa. Desde luego, la política de inmigración ha llegado a un punto de ebullición tal que ha estado a punto de provocar un cierre del gobierno. Así es. Y todo se desbloqueó con una llamada telefónica sorpresa del presidente al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Según Schumer, el presidente dijo que odiaba los cierres de gobierno. Y Schumer le respondió con una condición. Controla a ICE, el Servicio de Inmigración. El acuerdo al que llegaron es una congelación del gasto en seguridad nacional a cambio de negociar nuevas reglas para los agentes. Sí, los demócratas piden cosas como que no vayan enmascarados o que necesiten órdenes judiciales para las redadas. Esto supone un giro notable en el tema estrella del presidente. Forzado por la indignación pública. Una indignación que tiene un epicentro muy claro: Minnesota. Allí, una jueza federal acaba de rechazar la petición del Estado de bloquear el despliegue de 3.000 agentes federales. La Operation Metro Surge. Esa misma. Pero aunque la jueza dictaminó que la operación no viola la soberanía estatal, su fallo fue muy duro con las tácticas empleadas. Habló de pruebas de perfil racial, uso excesivo de la fuerza y otras acciones perjudiciales. Es que el resultado de la operación es devastador. Miles de arrestos, protestas continuas y, lo más grave, la muerte a tiros de 2 ciudadanos estadounidenses, René Good y Alex Pretty. Además, ha salido a la luz que el Departamento de Justicia, dirigido por Pam Bondi, ha estado presionando a los fiscales de Minneapolis Para que investiguen a los activistas que critican la política migratoria en lugar de a los agentes. 6 fiscales ya han dimitido por esto. Incluso el FBI está investigando un chat que usaban los activistas para avisarse de las redadas. Y algunos políticos han empezado a usar la palabra insurgencia para describir estas protestas. Un término peligrosísimo. Mucho. Los expertos advierten que equiparar la resistencia no violenta con un levantamiento armado es una distorsión que solo busca justificar la mano dura. Y en medio de este caos surge una imagen que lo condensa todo. La foto de un niño de 5 años, Liam Conejo Ramos. Con una mochila de Spider-Man siendo detenido junto a su padre. La imagen ha provocado una ola de furia nacional. Y ha llegado hasta un juez federal de Texas, Fred Biery, que ha ordenado su liberación con un escrito demoledor. Demoledor es poco. Condena lo que llama la pérfida lujuria por el poder desenfrenado y la imposición de la crueldad. Calificó la detención de inconstitucional. Incluyó la foto del niño en el fallo y hasta citó el Nuevo Testamento. Señaló que el padre había entrado legalmente al país y que detenerlos con una simple orden administrativa viola la Cuarta Enmienda, que exige una causa probable. Es increíble cómo un caso puede encapsular un debate nacional tan complejo. Y mientras todo esto ocurre, la Oficina del Censo publica datos que le añaden otra capa al asunto. Y vaya capa. La población de Estados Unidos apenas crece. El crecimiento es de un anémico 0,5%, uno de los más lentos de la historia. Y la causa principal es un desplome de más del 50% en la inmigración, debido, precisamente, a las políticas de la actual administración. Si a eso le sumas una tasa de natalidad que lleva casi 20 años cayendo, el panorama es preocupante. Pongamos cifras. En 2024, con la administración Biden, la inmigración neta fue de 2,7 millones. Ahora ha caído a 1,3. Y podría acabar el año fiscal en apenas 321,000.
Los demógrafos están lanzando la voz de alarma. La inmigración ha sido el motor del crecimiento poblacional y económico de la última década. Sin inmigrantes, con una población que envejece y no tiene hijos. La pregunta es, ¿quién va a sostener la economía y las pensiones en el futuro? Es una consecuencia directa y tangible de las políticas actuales. De las tensiones en Estados Unidos saltamos a China, donde un simple peluche se ha convertido en un inesperado termómetro social. Sí, un caballo rojo con la boca cosida al revés, lo que le da una expresión de tristeza perpetua, lo llaman el caballo que llora. Y se ha hecho viral justo antes del Año Nuevo Lunar. Es un fenómeno. El hashtag tiene casi 200 millones de visualizaciones en Douyin, el TikTok chino. Los jóvenes trabajadores lo han adoptado como un símbolo. Un símbolo de su propio agotamiento y desilusión, una metáfora del burnout provocado por la famosa cultura 996. Exacto, la de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana. El caballo captura esa sensación de reír por no llorar. La demanda debe ser brutal. Tanto que la tienda que lo creó tiene pedidos de 15.000 unidades al día y no da abasto. De un símbolo de la ansiedad laboral pasamos a una herramienta para calmar otra ansiedad muy moderna, la de entrar en la universidad. La inteligencia artificial. Cada vez más estudiantes de secundaria en Estados Unidos usan chatbots como ChatGPT para todo el proceso. Una encuesta dice que ya lo ha usado un tercio de los estudiantes. La utilizan para investigar campus, pedir recomendaciones según sus notas o incluso para que les prediga sus posibilidades de aceptación. Sus defensores dicen que democratiza el acceso a orientación, sobre todo para chicos de escuelas públicas. Pero, ¿es fiable? Me imagino a un chatbot inventándose una beca o recomendando una universidad que no encaja para nada. Ese es exactamente el problema que señalan los expertos en admisiones. Advierten que los chatbots a menudo alucinan y se inventan datos. Y sobre todo que la IA no puede sustituir el proceso de introspección personal, de saber quién eres y qué quieres, que es fundamental para elegir bien. Hablando de percepciones y realidades, el documental Melania, sobre la primera dama, ha llegado a los cines. Y los resultados son curiosos. Ha recaudado $8,1 millones en su estreno. Es más de lo esperado. Sí, pero es una gota en el océano para Amazon, que se gastó 75 millones en los derechos y el marketing. Lo interesante es el perfil del público. Mucho. Un 72% mujeres, mayores de 55 años y sobre todo de zonas rurales y condados republicanos. Es decir, ha ido a verla su base más fiel. Sin duda. El público le ha dado una A, la máxima nota, en las encuestas. La crítica, por otro lado, la ha destrozado. La califican de publireportaje descarado. Bueno, no es una sorpresa teniendo en cuenta que la propia Melania Trump tiene el control editorial y la producción. De la política espectáculo en Estados Unidos, una mirada rápida a Canadá. Allí, el líder conservador, Pierre Poilievre, un populista a menudo comparado con el presidente estadounidense, ha sido ratificado en su puesto. Con un 87% de apoyo interno, a pesar de haber perdido las últimas elecciones. Tiene un control férreo sobre el partido, pero las encuestas a nivel nacional cuentan otra historia. Es extremadamente impopular. Casi un 60% de los votantes tiene una opinión desfavorable de él. Esto dibuja una brecha enorme entre la militancia del partido y los votantes moderados que necesitan para poder gobernar. Volvemos a Washington para cerrar este bloque sobre poder e información. El Pentágono ha defendido ante los tribunales unas nuevas y muy estrictas normas para la prensa. Responden a una demanda del New York Times que las considera una violación de la libertad de prensa. Las reglas obligan a los periodistas a firmar un documento de 21 páginas. Sí, en el que se comprometen a no hacer cosas tan básicas como pedir pistas a sus fuentes bajo amenaza de retirarles la acreditación. ¿Y cuál es la justificación del Pentágono? El equilibrio entre la seguridad nacional y el acceso de los medios. La realidad es que decenas de periodistas se negaron a firmar y devolvieron sus pases. Y el Departamento de Defensa lo celebró. Lo celebró, sí, anunciando la llegada de un renovado cuerpo de prensa formado por comentaristas e influencers afines al presidente. Vaya, un intento bastante burdo de controlar el relato. Bastante. Y si hablamos de poder, secretos y élites, tenemos que hablar de los nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein. Publicados por el Departamento de Justicia. Son casi 3 millones de páginas que destrozan años de negaciones por parte de figuras muy conocidas. Muestran una red de conexiones y enredos financieros que continuó mucho después de su condena en 2008. Y hay nombres concretos que llaman la atención,
¿Cómo cuáles? Pues mira, hay correos de Elon Musk preguntando por la fiesta más salvaje en su isla, del secretario de Comercio Howard Lutnick organizando una visita familiar a esa misma isla. También Richard Branson, ¿no? También. Y se ve que una firma de inversión cofundada por Peter Thiel aceptó $40 millones de Epstein. Confirma lo que se sospechaba. Que usaba su acceso a gente poderosa como parte de su método de abuso. Exactamente. Es un tema que remueve conciencias. Y de un trauma colectivo pasamos a uno profundamente individual, aunque cada vez más visible. El trastorno de identidad disociativo, o TID. Antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Es un diagnóstico complejo y muy estigmatizado. A menudo por culpa de representaciones sensacionalistas en el cine, como en la película Civil. Correcto. El artículo se centra en la historia de Melissa Kaufman, una psiquiatra que ha dedicado su vida a estudiar el trauma y que ella misma se recuperó de un TID. Y que se sabe sobre su origen. Se considera que es un mecanismo de defensa extremo que se desarrolla a raíz de abusos graves y repetidos en la infancia. El cerebro, para sobrevivir, se fragmenta. El artículo también aborda el reciente fenómeno en TikTok. Sí, donde algunos jóvenes muestran el trastorno de formas que, según muchos expertos, no se corresponden con la realidad clínica, lo que añade más confusión. Es importante aclarar que la terapia no busca siempre la integración de las identidades en una sola, ¿no es así? No necesariamente. Muchas veces el objetivo es que las distintas partes de la persona aprendan a coexistir, a comunicarse y a colaborar para mejorar la vida diaria. Hay estudios de neuroimagen que ya muestran cómo se manifiesta esta disociación en el cerebro. Sí, poco a poco se va arrojando luz científica sobre ello. De la lucha interna de una persona a la de otra que decide enfrentarse a todo un estado. Es la historia de Ma Ruilin. Un antiguo funcionario del Partido Comunista Chino que ha decidido hablar desde su exilio en Nueva York. Ma Ruilin es miembro de la minoría musulmana Hui y durante 20 años llevó una doble vida. De día, como burócrata, ayudaba a diseñar los mismos sistemas de vigilancia y represión que luego se usarían contra su propia comunidad, y de noche rezaba a escondidas. Que le hizo romper con todo. Un viaje a la Meca en 2015. Lo describe como una iluminación espiritual que le hizo imposible seguir conciliando su fe con su trabajo. Denuncia que los sistemas que él ayudó a crear se convirtieron en grilletes para los musulmanes. Y que el gobierno chino atizó el odio en Internet para justificar los campos de reeducación en Xinjiang. Dice que habla para que otros musulmanes en China sepan que no están solos. Para terminar, una información trágica desde la costa de Massachusetts. La Guardia Costera ha suspendido la búsqueda de 6 personas desaparecidas. Desaparecidas tras el hundimiento de su barco pesquero, el Lily Jean. Un cuerpo fue recuperado el viernes. Pero la decisión de suspender la búsqueda de los otros 6 se tomó al considerar que no había ninguna expectativa razonable de supervivencia. Las temperaturas del agua y del aire son gélidas. Ha pasado demasiado tiempo y se encontró una balsa salvavidas vacía. La tragedia ha golpeado muy duro a la comunidad de Gloucester. El puerto pesquero más antiguo de Estados Unidos, tristemente famoso por ser el escenario de la tormenta perfecta. Una noticia terrible. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.